Hola, bienvenidos al tema número 2 de la unidad número 1 de nuestro curso de Introducción a la Visualización de Datos. Hoy veremos el concepto de modelado de datos. El modelado de datos es esencial para la organización eficiente de grandes conjuntos de datos. El esquema estrella, que es un concepto que proviene de las bases de datos, es el que nos permite a nosotros hacer consultas complejas y análisis detallados mediante las relaciones de tablas de diversas fuentes. Nos proporciona una estructura clara que mejora la comprensión de las relaciones entre los datos y que facilita la extracción de información significativa. Facilita también la implementación de sistemas de inteligencia de negocios, como lo que hacemos con visualización de datos, al permitir una rápida recuperación de los datos para informes y análisis. Mencionamos anteriormente, el esquema estrella es una de las partes fundamentales del modelado de datos. El esquema estrella es un enfoque específico del modelado de datos que se destaca como parte del diseño de base de datos que se utiliza para analizar dichos datos. En este esquema, pues tenemos una tabla central de hechos donde se almacenan las métricas y datos centrales. Usualmente las organizaciones utilizan esta tabla de hechos donde se registran las transacciones diarias de la organización, mientras que alrededor de ella existen una tabla de dimensiones que contiene los atributos específicos de la organización. Las relaciones son establecidas mediante llaves o claves foráneas, las cuales mediante esas relaciones se crea una estructura eficiente que nos permite a nosotros hacer las consultas analíticas complejas. Este diseño favorece la simplicidad y la velocidad en la recuperación de datos, siendo ideal para entornos de Business Intelligence, parte donde se integra la visualización de datos. Por ende, ¿cuáles son los elementos clave del esquema estrella? Tenemos inicialmente una tabla de hechos, que es la principal, que como mencionamos, es donde se registran los hechos, las métricas o los eventos de interés o las transacciones que realiza la organización diariamente. Por ende, es el núcleo de la información que se va a analizar. Alrededor de ella tenemos unas tablas de dimensiones, que como mencionamos, contienen atributos descriptivos. Estos atributos proporcionan contexto a los datos que están en la tabla de hechos. También dijimos que hay claves foráneas, pero también hay claves principales. También, como les mencionaba, existe también el nombre de llaves, así que lo pueden encontrar de ambas maneras. Mediante esas llaves o claves principales se establecen las relaciones. Son campos que usualmente tienen el mismo nombre, tanto en tablas de hechos como en tablas de dimensiones. Y esto nos permitirá hacer esa vinculación entre las diferentes tablas. También tenemos unas medidas y dimensiones, que son los datos, en el caso de las medidas, que son datos cuantitativos que se analizan, mientras que las dimensiones son los atributos que proporcionan contexto y filtros. Es decir, las medidas usualmente las vamos a encontrar en la tabla de hechos y las dimensiones, esas características o atributos, las encontraremos en las tablas de dimensiones. En base a esas llaves principales o claves principales y foráneas, podemos tener diferentes tipos de relaciones. La primera, y digamos que la principal en un modelo de datos o en un esquema estrella, es en la relación de varios a uno, en donde se presentan varios registros en la tabla de dimensiones que están relacionados con un solo registro en la tabla de hechos. Por ejemplo, tenemos varios clientes que realizan compras, es decir, los clientes sería la dimensión, pero cada compra, que es un hecho, está vinculado a un único cliente. La otra es una relación uno a uno, donde cada registro en la tabla de hechos tiene una única correspondencia o relación en la tabla de dimensiones y viceversa. Por ejemplo, tenemos una asociación entre un empleado, que es la dimensión, y su número de identificación, que es único, que es un hecho. Luego, por último, tenemos una relación varios a varios, que es cuando múltiples registros en ambas tablas pueden estar relacionados entre sí. Por ejemplo, varios estudiantes, que es la dimensión, pueden estar inscritos en varios cursos, que son los hechos, y viceversa. Sin embargo, esta última relación de varios a varios es poco común encontrarla en visualizaciones de datos o en modelos de datos que nosotros estemos desarrollando. También es importante destacar que el varios lo podemos encontrar como un asterisco en el modelo de datos. Por ende, si lo reconocen o lo podrán ver ese símbolo que representa el varios.
Aquí tenemos un ejemplo sencillo de un modelo de datos. Aquí tenemos tres tablas diferentes. Tenemos una tabla de clientes, una tabla de ventas y una tabla de productos. Como mencionamos, la tabla de hechos usualmente es la que registra las transacciones. En este caso, en la tabla de ventas, estamos registrando las diferentes ventas que se han hecho en diferentes fechas. Esta tabla posee un ID de venta, una identificación única. Luego tenemos un ID de cliente y un ID de producto. Esto quiere decir que, por ejemplo, el día 5 de diciembre de 2023, el cliente 2, que corresponde a Pedro, compró el producto número 3, que fue una pera. Por ende, mediante esta relación podemos saber quién compró qué producto y así saber en qué fecha se realizó. También con esto podemos analizar pues, cuáles son los productos que más se venden y qué clientes son los que más nos compran. Por ende, en las relaciones que tenemos en la parte inferior, tenemos relaciones de asterisco a 1, por ende son relaciones de varios a 1. También lo podemos encontrar como esa relación como de muchos a 1, también es otra forma de llamarlo, son similares. Por ende, aquí vemos que, por ejemplo, el ID de producto se relaciona con el ID de producto mediante esa relación. Tenemos el asterisco del lado de la tabla de hechos, porque ahí tenemos una llave o clave foránea, porque esa llave de ID de producto hace parte o es parte de la tabla de productos. Y en la parte o en la tabla de dimensiones de producto, tenemos también el ID de producto. Pero en esta parte o en esta tabla, encontraremos de que este es un ID, pero una clave o una llave que es principal. Por ende, como resumen, tenemos ID de producto en la tabla de productos, es una llave principal, y el ID de producto en la tabla de ventas es una llave foránea. De manera similar lo encontraremos en la tabla de clientes. Tenemos un ID de cliente que se relaciona con el ID de cliente de la tabla de hechos de ventas. Por ende, es en la tabla de clientes, que es de dimensión, es una llave principal, y en la tabla de ventas, el ID de cliente también es una llave foránea. Es bastante común encontrar de que la tabla de ventas, o en este caso, o la de hechos de forma general, es la tabla que más contiene llaves foráneas. Así que encontraremos más que todo llaves principales en las tablas de dimensiones. Bueno, respecto a las reflexiones finales del modelo de datos, pues hemos explorado los fundamentos del esquema de estrella como una herramienta clave del modelo de datos para el análisis. Estas relaciones son muy importantes para poder posteriormente analizar qué ha sucedido en estas transacciones o hechos que hemos presentado en la organización o en cualquier aspecto. También entonces tenemos que tener en cuenta que existe una relación clara entre la tabla de hechos y la tabla de dimensiones y esto proporciona pues un marco robusto para la inteligencia empresarial o la inteligencia de negocios que también se le llama y así poder generar informes, que los informes son visualizaciones de datos. La estructura eficiente del esquema estrella facilita la toma de decisiones, las relaciones correctamente realizadas y las relaciones entre datos pues nos permitirá obtener esa información que nos permite tomar decisiones y datos que provienen usualmente de grandes conjuntos de datos. También al implementar un esquema estrella no solo organizamos los datos, sino que creamos una manera de obtener información valiosa de los datos. Muchas gracias.